Amigos, amigas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Bien, este vídeo va a ser el primero de agosto, el primer vídeo de agosto. Y como os dije en el avance, os traigo un tema bastante interesante y bastante curioso, que es el tema de las armas antitanques de la Segunda Guerra Mundial. Y en ellas pues veremos rifles antitanques, lanzagranadas antitanques y lanzacohetes antitanques. Bien, antes de nada quería comentaros un par de cositas. Primero de todo quería pediros disculpas por la demora de este vídeo, que tendría que estar el domingo, pero bueno, como vi que algunas armas antitanques tenían variantes, pues he pensado también en añadirlas para que el vídeo sea más completo. Y por otra parte quería daros las gracias como siempre por todo el apoyo que me dais a mí y al canal. Con vuestros likes, con vuestros comentarios y con vuestras visualizaciones y con vuestras suscripciones. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Primero empezaremos con los rifles antitanque. Y el primero de todos que vamos a ver es el rifle antitanque Boyce británico. Este rifle entró en servicio en 1937 y estuvo hasta 1943. Se produjeron un total de unos 114.081 unidades y estos rifles antitanques Boyce tenían un cargador extraíble recto de 5 balas. En cuanto a la munición, había dos tipos de munición. El 13,9 x 99 mm B, que se utilizaba en el variante MK1, y el 7,92 por 94 mm Patronen, que se utilizó en el variante MK2. La munición que utilizaba este variante MK2 era mejor porque tenía mayor penetración y mayor velocidad de disparo. Bien, en cuanto a la penetración, podemos decir que la variante MK1 tenía una penetración de 23,2 milímetros a 91 metros y 18,8 milímetros a 460 metros. Y en cuanto a la variante MK2, tenía una penetración de unos 20 milímetros a 274 metros. Bien, en cuanto a la cadencia de tiro, el rifle Boyce podía disparar unos 10 disparos por minuto. En cuanto a la velocidad de tiro, la variante MK1 tenía una velocidad de tiro de 747 metros por segundo y la variante MK2 tenía una velocidad de tiro de 884 metros por segundo. Y las dos variantes tenían un peso aproximado de unos 16,3 kilogramos. Y el alcance efectivo de este rifle antitanque Boyce era de unos 91 metros. Bien, ¿qué podemos decir más sobre este rifle de antitanque Boyce? Que tenía un gran retroceso, que podía romper el hueso de la clavícula o el cuello del operador que lo disparaba, y también que era bastante pesada. Bien, una vez visto el rifle antitanque Boyce, pasaremos al siguiente, que sería el PTRD-41 Degtярov, ruso. Y este PTR-41 Degtярov entró en servicio en 1941 y se utilizó hasta 1960. Y se produjeron un total de unos 5.000 unidades más o menos. Y el cargador de este rifle antitanque era de disparo único prácticamente. Y tenía una munición de unos 14,5 por 114 milímetros. En cuanto a la penetración, podía penetrar 25 milímetros a 500 metros. Tenía un alcance efectivo de unos 300 metros. En cuanto a la cadencia de tiro, pues se podía disparar unos 5 o 6 disparos por minuto y la velocidad del disparo de unos 1114 metros por segundo. Y tenía un peso aproximado de en torno a unos 17,4 kilogramos. Y bueno, pues este fusil antitanque PTRD-41 Degtярov era bastante efectivo en cuanto a dejar fuera de combate a los Panzer I, Panzer II, a los Panzer 35T checos, a los Panzer 38T checos también, y vehículos blindados también, pero se mostró bastante ineficaz contra los Panzer III y los Panzer IV y modelos posteriores también. Bien, pasemos al siguiente rifle antitanque,
que será el PTRS-41 Simonov, que a muchos os sonará de haberlo utilizado como rifle de francotirador en el juego Call of Duty de la PlayStation 4. Este fusil antitanque entró en servicio en 1941, igual que el PTRD Degtярov, pero a diferencia del PTRD-41, este se sigue utilizando hoy en día aún, y por ello la cantidad producida desde 1941 hasta ahora pues es desconocida o no hay información sobre ello. Bien, en cuanto al cargador, a diferencia del PTRD-41 Degtярov, que era de disparo único, este tenía un cargador integral de 5 balas y una munición de unos 14,5 por 114 milímetros. Y este rifle antitanque podía penetrar unos 25 milímetros a 500 metros más o menos, y su alcance efectivo era de unos 549 metros. En cuanto a la cadencia de tiro, el Simonov PTRS-41 podía disparar entre 7 y 10 disparos por minuto con una velocidad de tiro de 1013 metros por segundo. Y este rifle antitanque descargado tenía un peso de unos 20,3 kilogramos. En cuanto a su efectividad en combate, pues era bueno contra tanques y blindados inferiores al Panzer III, pero en cuanto a los Panzer III y Panzer IV y modelos posteriores era bastante ineficaz en penetrar su armadura, pero podía dañar sus componentes vitales como motores, cadenas o también el visor del conductor. Bien, el siguiente que vamos a ver es el Karabin KV-VZ-35 polaco, que entró en servicio en 1935 y que estuvo en servicio hasta 1945. Se construyeron un total de unos 3.500 unidades más o menos. Este rifle antitanque tenía un cargador fijo de unas 4 balas. Estas balas tenían una munición de 7,92 por 107 milímetros DS. Y este rifle antitanque podía penetrar unos 15 milímetros a 300 metros y 33 milímetros a 100 metros. Podía tener un alcance efectivo en torno a unos 400 metros más o menos y podía disparar en torno a unos 8 o 10 disparos por minuto a una velocidad de unos 1274 metros por segundo y tendría un peso aproximado de unos 10 kilogramos. Bien, este rifle antitanque tenía como característica especial que sus balas no tenían núcleo de metal duro, sino que era de plomo y acero, y la penetración no se efectuaba por el impacto del núcleo, sino el impacto contra la plancha, el cual habría una perforación de unos 20 milímetros más o menos en la plancha, y el núcleo rebotaba adentro en el interior del blindado, pues causando estragos tripulantes y a componentes vitales también. Bien, el siguiente rifle antitanque que vamos a ver es el Lati L-39, que entró en servicio en 1939 y que estuvo en servicio hasta 1960. Se produjeron un total de unos 1.800-1.900 unidades y este rifle antitanque tenía un cargador extraíble recto de 10 balas y estas balas eran de unos 20 por 138 milímetros B, que podían penetrar en torno a unos 30 milímetros a 100 metros. En cuanto a la cadencia de tiro, este rifle antitanque podía hacer unos 30 disparos por minuto y estos disparos tenían una velocidad de unos 792 metros por segundo. Y este rifle antitanque tenía un peso aproximado de unos 49,50 kilogramos y tenía un alcance efectivo de unos 200 metros. Bien, el Lati L-39 era incapaz de penetrar los tanques KV y T-34, pero sí que podía destruir o dañar componentes vitales de estos tanques como motor, cadenas, elevación de la torreta o la rotación, también podía afectar a la rotación de la torreta. Y también era bueno pues contra francotiradores y contra búnkeres. Bien, el siguiente rifle antitanque que vamos a ver será el Panzerbuche 38 y también el Panzerbuche 39. El Panzerbuche 38 entró en servicio en 1939 y estuvo hasta 1940. Y el Panzerbuche 39 entró en servicio en 1940 y estuvo hasta 1945. En cuanto a la cantidad producida, se produjeron unos 1.408 Panzerbuche 38 y 39.232 Panzerbuche 39. En cuanto al cargador, en los dos modelos eran de disparo único o monotiro de cerrojo,
Y en los dos modelos la munición era la misma, el 7,92 por 94 mm Patronen. Y en cuanto a la penetración, el Panzerbuche 38 podía penetrar unos 30 mm a 100 metros. Y el Panzerbuche 39 podía penetrar unos 25 mm a 300 metros. En los dos modelos la cadencia de tiro era de unos 10 disparos por minuto que podían salir a una velocidad de 1210 metros por segundo. En cuanto al alcance efectivo, en los dos modelos era de 300 metros. Y en cuanto al peso, el Panzerbuche 38 tenía un peso aproximado de unos 15,9 kilogramos y el Panzerbuche 39 tenía un peso aproximado de unos 12,6 kilogramos. Bien, a partir de 1942 estos dos modelos quedaron bastante inservibles por el aumento de la armadura de los nuevos modelos de tanques, y bueno, pues esto conllevó pues a que la producción cesara y se invirtiera más en construir lanzagranadas que tenían una mayor penetración que estos rifles antitanque. Bien, el siguiente rifle antitanque que vamos a ver es el autocañón tipo 97 japonés, que entró en servicio en 1939 y estuvo hasta 1943. Se produjeron un total de unos 1200 unidades más o menos, y este autocañón tipo 97 tenía un cargador extraíble recto de 7 balas, con una munición de 20 por 125 milímetros, y esta munición podía penetrar 30 milímetros a 250 metros o 20 milímetros a 700 metros, con un alcance máximo de unos 2000 metros. En cuanto a la cadencia de tiro, el autocañón tipo 97 podía disparar en torno a unos 12 disparos por minuto que salían con una velocidad de unos 790 metros por segundo. Y este rifle antitanque tenía un peso aproximado de unos 52 kilogramos. Bien, este rifle antitanque era bastante efectivo contra tanques ligeros como el M3, el M5, contra lanchas de desembarco o contra vehículos anfibios, pero con la aparición de los primeros Sherman, pues su carrera como arma antitanque pues tocó su fin y por ello pues cesó la producción. Bien, el siguiente rifle antitanque que vamos a ver es el Solothurn S18-100, Solothurn S18-1000 y Solothurn S18-1100 suizos, que entraron en servicio en 1938 hasta 1945 y se produjeron un total entre los tres variantes de unos 600 unidades más o menos. En cuanto al cargador, el Solothurn S18-100 y el Solothurn S18-1000 tenían un cargador extraíble recto de 5 o 10 balas. Y en cuanto al Solothurn S18-1100 tenía un cargador extraíble recto de unas 10 balas. Y también se le podía poner el cargador de 20 balas de los flags. En cuanto a la munición, el Solothurn S18-100 tenía una munición de unos 20 por 105 mm B y los Solothurn S18-1000 y Solothurn S18-1100 tenían una munición de unos 20 por 138 mm B. En cuanto a la penetración, el Solothurn S18-100 podía penetrar unos 20 milímetros a 100 metros y 16 milímetros a 500 metros. Y en cuanto al Solothurn S18-1000 y Solothurn S18-1100 podían penetrar unos 15 a 18 milímetros a 300 metros. En cuanto al alcance efectivo era en torno a unos 400 metros a 1500 metros. En cuanto a la velocidad de tiro, el Solothurn S18-100 tenía una velocidad de tiro de 735 metros por segundo y los Solothurn S18-1000 y Solothurn S18-1100 tenían una velocidad de tiro de unos 850 metros por segundo. En cuanto al peso, el Solothurn S18-100 tenía un peso aproximado de unos 45 kilogramos. El Solothurn S18-1000 tenía un peso aproximado de unos 53 kilogramos y el Solothurn S18-1100 tenía un peso aproximado de unos 53,5 kilogramos. Y en cuanto a la cadencia de tiro, podían disparar en torno a unos 10 o 12 disparos por minuto. Bien, una vez visto los rifles antitanque de la Segunda Guerra Mundial, pasamos al segundo bloque, que serán los cohetes antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Y el primero de todos, el que vamos a ver, será el
Piat inglés, que entró en servicio en 1942 y estuvo hasta 1950. Y se produjeron una cantidad en torno a unos 115.000 unidades. Y la munición que se usaba era un cohete Head de 83 milímetros, que podía penetrar 100 milímetros a 91 metros, con un alcance efectivo en torno a unos 91 metros. El Piat inglés tenía una cadencia en torno a unos 2 disparos por minuto y estos disparos tenían una velocidad en torno a unos 76 metros por segundo. Y el Piat pesaba en torno a unos 15 kilogramos más o menos. Bien, el Piat era rápido y sencillo de construir, pero también tenía bastante poca precisión, y cuando aumentaron las planchas de los tanques, o sea, cuando aumentaron la armadura de las planchas de los tanques, pues su efectividad bajó notablemente. Bien, una vez visto el Piat antitanque, pasemos al Bazooka M1 americano, que entró en servicio en 1942 y estuvo hasta 1945. Se produjo una cantidad en torno a unos 112.790 unidades, y este Bazooka M1 utilizaba un cohete Head M6 de 66 milímetros, que podía penetrar unos 76 milímetros más o menos, a un alcance efectivo de unos 140 metros. Y este Bazooka M1 podía tener una cadencia de tiro en torno a unos 2-3 disparos por minuto, y estos disparos tenían una velocidad de unos 91 metros por segundo. Y este arma antitanque pesaba en torno a unos 6 kilogramos. Lo bueno de este arma era que era bastante portátil y bastante ligera. Y el Bazooka M1 fue el precursor del Panzercheck alemán, que se construyó mediante ingeniería inversa, capturados en distintos frentes de batalla, como en el norte de África o en el frente este. Bien, visto el Bazooka M1, pasamos al Bazooka M1A1, que entró en servicio en 1943 y que estuvo hasta 1945. Se produjeron en total una cantidad de unos 59.932 unidades, y el Bazooka M1A1 tenía como munición un cohete Head M6 A1 de 60 milímetros, que podía penetrar en torno a unos 90 a 100 milímetros, a un alcance efectivo de unos 140 metros. Y este Bazooka M1A1 tenía una cadencia de tiro también en torno a unos 2-3 disparos por minuto, cuyos disparos salían a una velocidad de 91 metros por segundo. Y este arma antitanque pesaba en torno a unos 6 kilogramos. El Bazooka M1A1 mejoró considerablemente las deficiencias que tenía el M1, como por ejemplo se le incorporó un protector de disparo para el operario, para que estuviera protegido del calor que emitía el tubo. Bien, visto el Bazooka M1A1, pasemos al Bazooka M9, que entró en servicio en 1943 y estuvo hasta 1945. Se produjeron una cantidad en torno a unos 26.087 unidades, y este Bazooka M9 podía disparar cohetes M6A3 de 60 milímetros o también cohetes M10 de humo, de fósforo blanco. Y podía penetrar en torno a unos 102 milímetros de armadura y tenía un alcance efectivo de unos 110 metros. Este Bazooka M9 tenía una cadencia de tiro en torno a unos 2-3 disparos por minuto, cuyos disparos salían a una velocidad de 91 metros por segundo. Y este bazooka tenía un peso aproximado de unos 15,14 kilogramos. Bien, a este Bazooka M9 también se le incorporó bastantes mejoras frente al Bazooka M1A1. Por ejemplo, se le puso el encendido eléctrico tipo magneto, que era más confiable. Luego también se cambió el mango de madera que se utilizaba para apoyar el hombro por uno que era un esqueleto de acero prácticamente, que pesaba menos. Y luego también el tubo de lanzamiento era más largo, lo que hacía que la precisión también aumentara considerablemente. Bien, y por último, para terminar con los tipos de bazooka, pasemos al Bazooka M9A1, que entró en servicio en 1944 y que estuvo hasta 1945. Se produjeron en torno a unos 277.800 unidades, y este Bazooka M9A1 podía disparar cohetes M6A3 Head de 60 milímetros. Podía tener una penetración en torno a unos 102 milímetros y una cadencia de tiro de unos 2-3 disparos por minuto, cuyos disparos salían a una velocidad de unos 91 metros por segundo.
y este bazooka M9A1 pesaba en torno a unos 15,87 kilogramos. Y su principal mejora comparado con el M9 era que tenía una mira óptica que reemplazaba la mira de hierro que tenía el M9. Bien, visto todos los tipos de bazookas, pasemos al tipo 4 de 70 mm japonés, que entró en servicio en 1944 y que estuvo hasta 1945. Se produjeron una cantidad en torno a unos 3.500 unidades, más o menos, y podía disparar un cohete tipo 4G de 74 mm. El tipo 4 de 70 mm podía penetrar en torno a unos 80-90 mm y podía tener un alcance efectivo entre 50 y 100 metros y una cadencia de tiro en torno a unos 2-3 disparos por minuto, cuya velocidad de los disparos salía a unos 100 metros por segundo. Y este tipo de lanzacohetes antitanque pesaba en torno a unos 8 kilogramos. Bien, como característica especial podemos decir que el tipo 4 era bastante efectivo contra Shermans y el bípode le daba mayor precisión, y este tipo 4 de 70 mm se utilizaría en el caso de que Estados Unidos invadiera Japón. Bien, visto el tipo 4 de 70 mm japonés, pasemos ahora a ver los Panzerfaust alemanes y todos sus tipos y variantes. El primero de todos que vamos a ver es el Panzerfaust 30 Klein, que entró en servicio en 1943 y estuvo hasta 1945. Se construyeron en torno a unos 6,7 millones entre todos los variantes y podía disparar una ojiva explosiva de unos 100 milímetros que podía penetrar en torno a unos 140 milímetros. Tenía un alcance efectivo de unos 30 metros y una cadencia de tiro de unos 1 o 2 disparos por minuto, cuya velocidad de tiro era unos 28 metros por segundo. Y este tipo de Panzerfaust pesaba en torno a unos 2,7-3,2 kilogramos. Bien, visto el Panzerfaust 30 Klein, pasemos al Panzerfaust 30, que entró en servicio en 1943 y estuvo hasta 1945. Este tipo de Panzerfaust disparaba una ojiva explosiva de 149 milímetros y podía penetrar en torno a unos 200 milímetros y tenía un alcance efectivo de unos 30 metros. En cuanto a la cadencia de tiro, podía disparar en torno a unos 1 o 2 disparos por minuto y tenía una velocidad de tiro de unos 30 metros por segundo. Y este Panzerfaust 30 pesaba en torno a unos 5,22 kilogramos. Bien, visto el Panzerfaust 30, pasemos al Panzerfaust 60, que entró en servicio en 1944 y que estuvo hasta 1945. Y este tipo de Panzerfaust disparaba una ojiva explosiva de 149 milímetros que podía penetrar unos 200 milímetros. Y el alcance efectivo mejoró a 60 metros y tenía una cadencia de tiro de unos 1 o 2 disparos por minuto también. Y la velocidad de tiro también mejoró a 45 metros por segundo. Y el peso aumentó a unos 6,8 kilogramos. Bien, visto el Panzerfaust 60, pasemos al Panzerfaust 100, que entró en servicio en 1944 y que estuvo hasta 1945. Este tipo de Panzerfaust disparaba una ojiva explosiva de 149 milímetros que penetraba también, igual que el Panzerfaust 60, unos 200 milímetros, pero el alcance efectivo mejoró a 100 metros y la cadencia de tiro se mantuvo en 1 o 2 disparos por minuto y la velocidad de tiro también aumentó a unos 60 metros por segundo. Y el peso era parecido al Panzerfaust 60 de unos 6,8 kilogramos. Y para acabar con los Panzerfaust, pasemos al Panzerfaust 150, que entró en servicio en 1945 y que tenía como munición una ojiva explosiva de 149 milímetros que podía penetrar en torno a unos 280 a 320 milímetros y un alcance efectivo en torno a unos 150 metros. En cuanto a la cadencia de tiro, podía disparar 1 o 2 disparos por minuto a una velocidad de tiro de unos 85 metros por segundo. Este tipo de Panzerfaust podía pesar en torno a unos 7 kilogramos. Bien, por último pasemos a los Panzercheck alemanes. El primero de todos que vamos a ver es el Panzercheck 43, que entró en servicio en 1943 y estuvo hasta 1945. Se produjeron en torno a unos 289.151 unidades. Podía disparar un cohete RPZB GR4322G de 88 milímetros,
que podía penetrar en torno a unos 150-210 milímetros y cuyo alcance efectivo era de unos 150 metros y tenía una cadencia de tiro de un disparo por minuto más o menos. Y la velocidad de tiro era de unos 110 metros por segundo. Y el peso total de este Panzerche 43 era de unos 9,25 kilogramos. Bien, lo que podemos decir del Panzerche 43 era que era bastante rudimentaria y el operador que lo utilizaba debía llevar un poncho de protección y una máscara antigas para paliar los efectos del calor que desprendía el tubo y también del humo que echaba de la culata. Bien, visto el Panzerche 43, pasemos al Panzerche 54, que entró en servicio en 1943 y que estuvo hasta 1945. Se produjeron una cantidad total de unos 289.151 unidades entre los Panzerche 54 y los Panzerche 43. Y este tipo de Panzerche podía disparar un cohete RPZB GR 4322 Jet de 88 milímetros, que podía penetrar en torno a unos 160-210 metros, y cuyo alcance efectivo era de unos 150 metros, y su cadencia de tiro era de un disparo por minuto, y su velocidad de tiro era de unos 110 metros por segundo. Y el peso del Panzerche 54 aumentó a 11 kilogramos y como característica principal de este Panzerche 54 era que se le añadió un escudo protector para el operador que lo manejaba, lo que hacía que le protegía más del calor y del humo que salía del Panzerche. Y así podía evitar llevar la máscara antigas y el poncho protector también. Y por último pasemos al Panzerche 54-1, que era una variante del Panzerche 54, que entró en servicio en 1945. Bien, en cuanto a la cantidad producida, se convirtieron 25.744 Panzerche 54 a Panzerche 54-1. Y este tipo de Panzerche podía disparar un cohete RPZB 4.992 Jet de 88 milímetros. Y podía penetrar en torno a unos 160-210 metros y el alcance efectivo aumentó a unos 180 metros. Como cadencia de tiro seguía manteniendo el ritmo a un disparo por minuto, que podía salir a una velocidad de unos 110 metros por segundo. Y el peso de este Panzerche 54-1 disminuyó a 9,5 kilogramos. Bien, como característica principal de este Panzerche 54-1 era que era más corto que el Panzerche 54, lo que le hizo ser más ligero, y también el sujetador del cohete fue modificado y reposicionado desde las 12 hasta las 2. Bien, y aquí termina nuestro vídeo de las armas antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Si os ha gustado, darle a like o compartirlo, o si veis que falta algo, mandarme un mensaje o una recomendación. Bien, espero que os haya gustado el vídeo, a mí por lo menos me ha encantado ver los distintos tipos de armas antitanque y espero que a vosotros también os haya gustado. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con escopetas de la Segunda Guerra Mundial, que también va a ser bastante interesante de ver. Y bueno, nada más, no os robo más tiempo, un saludo a todos.